Cuénteme una cosa, ¿lo ve a Milei como con pasta de presidente o como Lo ministro de veo como una Economía? persona con mucha determinación, con mucha capacidad de comunicación. Ha estado escribiendo la agenda prácticamente de esta campaña electoral. Ha convencido a muchos jóvenes de eh, adherir a las ideas de la libertad. Eh, yo creo que la dificultad que él podría llegar a tener si fuera presidente es que obviamente no va a tener, eh, digamos, estructura política que lo respalde, solamente pasará a tener un grupo alto de diputados. Yo creo que si Milei llegara a ser presidente, tendría que llegar a un acuerdo con Juntos por el Cambio para lograr llevar adelante políticas que puedan ser implementadas. Y creo que si llega a la presidencia el candidato o la candidata de Juntos por el Cambio, van a necesitar también el apoyo de Milei desde el Congreso. Así que sería bueno que en algún momento dejen de agredirse unos a otros, que sigan empujando sus propuestas, pero que tengan una actitud de diálogo para después poder gobernar, ¿no? Obviamente que ni la gente de Juntos por el Cambio ni la gente de Milei apoyaría las ideas que respaldan a un candidato kirchnerista, si es que va a haber alguno, ¿no? Claro. Así que, en mi opinión, para que tengamos buen gobierno, a partir del 10 de diciembre de 2024, de 23. 2023, perdón, va a ser importante que Juntos por el Cambio dialogue con Milei y Milei preste atención y deje de agredir a la gente de Juntos por el Cambio. Cavallo, ¿a usted le da la sensación que vamos a una hiper? No, podría terminar todo esto en una hiper, pero yo creo que no ayudaría ni a este gobierno, obviamente lo terminaría de destruir, pero tampoco ayudaría a un próximo gobierno. Yo creo que lo más importante es que en los meses que faltan eh, tienda a desaparecer la inflación reprimida que existe, que es lo más peligroso de todos. Por ejemplo, hoy se destaca el aumento del precio de la carne. Bueno, aumentó mucho el precio de la carne porque durante varios meses anteriores, por medidas que el gobierno había tomado, se había eh, prácticamente congelado el precio, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todos estos precios que se tratan de controlar, incluso con los combustibles, eh, impedir que se ajusten al ritmo que seguramente aumentan los costos, va a llegar un momento en que luego van a tener que subir de golpe, ¿no? La inflación reprimida, a la que es muy habitué este gobierno, preanuncia más saltos inflacionarios futuros. Eh, por eso lo mejor sería que se vaya sincerando la economía y eso podría ayudar, si el nuevo gobierno viene con buenas ideas, a que pueda anunciarse un programa económico, más que un programa económico, un sistema de reglas de juego, una organización de la economía que permita aplicar políticas no solo de estabilización, que son indispensables, sino también de crecimiento económico, de aumento del empleo formal. En fin, yo no soy alarmista en el sentido de decir, bueno, inexorablemente vamos a caer en hiperinflación. Además, creo que si cayéramos en hiperinflación, sería mucho más difícil luego quebrar expectativas inflacionarias y lograr estabilizar la economía para, por supuesto, un nuevo gobierno. Este gobierno no puede derrotar a la inflación porque las ideas que tiene y la organización de la economía que ha resultado de todas las decisiones que fueron tomando les impide aplicar
políticas que conduzcan a la estabilización. Pero un próximo gobierno sí va a tener la oportunidad de replantear la organización de la economía y de implementar buenas políticas. Yo creo que se produzca el mayor sinceramiento posible en los meses que faltan, es decir, para que no quede inflación reprimida, pero que no haya una salida traumática tipo hiperinflación. Eso es lo que ayudaría a que pueda haber un buen próximo. Cuando usted habla de sinceramiento, ¿debe entenderse devaluación? No. Lo que deberían hacer en materia cambiaria, bueno, ahora están devaluando a un ritmo del 9, del 7, 8% o 9% mensual. Obviamente que tienen que seguir tratando de equiparar el ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial a la inflación, ¿no? No dejarlo atrasar al tipo de cambio oficial. Pero ese tipo de cambio oficial debería regir solo para exportaciones e importaciones de bienes. Para todos otros usos de las divisas, lisa y llanamente el Banco Central no tendría que vender en el mercado oficial. Tendría que dejar que funcione un mercado totalmente libre, en el cual no intervenga el Banco Central y al cual tengan que ir todos los que quieren comprar divisas para el propósito que sea, que obviamente no consiguen en el mercado oficial. Eso creo que es el tipo de simplificación del sistema cambiario que solicita el Fondo Monetario Internacional y que yo realmente no entiendo por qué el gobierno no sigue esa línea de acción, ¿no? Pretender controlar no solo el tipo de cambio de las exportaciones e importaciones, y además todos los otros tipos de cambios, es buscar un imposible, ¿no? Que no ayuda para nada. Además, si quieren alentar el aumento de las exportaciones, yo creo que lo mejor que podrían hacer es eliminar totalmente las retenciones. En lugar de esto del dólar soja o de los dólares especiales, tendrían que eliminar las retenciones, porque eso significa que se está dando una señal importante para el futuro. Yo creo que si eliminaran las retenciones, la siembra para la próxima campaña, de todo, de soja, de trigo, de maíz, de forrajeras, sería mucho más importante que la que va a ser con el actual esquema cambiario. Ahora, después está todo el tema, que para mí es lo más importante que deberían estar discutiendo, sobre todo los que se preparan para gobernar, es cómo se va a avanzar hacia la unificación y liberalización total del mercado cambiario a partir del 10 de diciembre del 2023. En fin, hay que unificar el mercado cambiario, pero esa unificación y liberalización, porque no es solo cuestión de unificar, sino que dejar que funcione libremente. Eso es muy importante, que cualquiera pueda comprar, cualquiera pueda vender divisas, porque si sigue habiendo restricciones para la salida de divisas del país o para eso mismo frena las entradas de divisas. O sea, a un país que tiene prohibidas muchas transferencias al exterior por esto o aquella causa, obviamente que no invita a que vengan capitales doctor, al país. Pero para llegar a esa unificación del mercado cambiario y que no sea traumática, es necesario que se reorganice el mercado cambiario en la dirección que acabo de mencionar. Doctor, ahora se discute el tema de la dolarización. Sí. Yo creo que, primero, para poder dolarizar, lo mismo que para poder aplicar una convertibilidad como la de los 90, o incluso para poder hacer inflation targeting, es decir, como sugieren los que
piensan en sistemas de tipo de cambio flotante. En cualquiera de esos tres enfoques para estabilizar, hay que partir de un mercado cambiario único y libre. Sí. Y además es necesario antes haber hecho desaparecer todo lo que es inflación reprimida, es decir, haber sincerado los distintos precios relativos que queden más o menos en condiciones de equilibrio. Y por supuesto, haber hecho anuncios que indiquen que se está trabajando para eliminar totalmente el déficit fiscal. Doctor Cavallo, en estas circunstancias se puede discutir si dolarizar, si aplicar una convertibilidad o si hacer eso que llaman inflation targeting. Sí. Sí. Doctor, un gusto saludarlo. Guillermo Laborda ahora. Hola, Guillermo. ¿A quién ve como economistas, entre los economistas de la oposición, que está Luciano Laspina, Lacunza, Melconian y otros más, ¿a quién ve usted como con capacidades para lidiar con todo lo que usted acaba de relatar, incluso para avanzar con todas esas reformas? Yo creo que todos ellos son economistas muy bien formados, que han venido siguiendo la realidad y estudiando los problemas. Yo creo que van a tener que cooperar unos con otros. Ya se verá cuál será la jerarquía, quién estará de ministro, quién de presidente del Banco Central, pero yo creo que van a tener que unirse todos y formar un muy buen equipo. Cuando yo converso con ellos, lo mismo que cuando converso con Milei, les digo, por favor, no dejen de intercambiar ideas y de cooperar entre la gente que pueda llegar a integrar un equipo económico, porque se necesita tener una gran capacidad de coordinación entre los distintos elementos del equipo económico. Y por supuesto, van a tener que tener un gran respaldo político para implementar buenas políticas. O sea que tienen que trabajar y explicarle muy bien a los precandidatos, a los que vayan a ser candidatos y a quien vaya a ganar la elección y resultar presidente, qué es lo que se necesita hacer, ¿no? Y yo creo que solamente con un equipo económico muy bien preparado, que sepa trabajar coordinadamente, que todos puedan remar en la misma dirección, y con un gran respaldo político por parte del presidente, pero también habiendo hecho la tarea de buscar apoyos en el Congreso. Por eso yo insisto que no sé en qué lugar va a quedar Milei y su gente al cabo de las elecciones, pero como mínimo va a tener un bloque de diputados importantes. Yo creo que la gente de Juntos por el Cambio y los economistas que vayan a trabajar con Juntos por el Cambio tienen que buscar el apoyo de esos diputados que va a tener Milei, ¿no? Doctor, ¿me puede explicar, pero brevemente, cuál es la diferencia entre dolarización y convertibilidad? Porque mucha gente está convencida, compró la palabra dolarización creyendo que gano 150.000 pesos y me van a dar automáticamente 150.000 dólares. Hay muchos que han comprado esa idea. ¿Lo puede explicar brevemente? Bueno, por de pronto la convertibilidad, la caja de conversión que creamos, que fue una forma de tener una moneda local, pero con una moneda patrón, como nacieron todas las monedas que después se transformaron en moneda fiduciaria y permitieron el manejo por el Banco Central, se lanzó en el 91 al mismo tiempo que se legalizó y se permitió el uso del dólar, cosa que la gente ya había hecho informalmente. Se permitió el uso del dólar para todo tipo de transacciones. Es decir, éramos una economía bimonetaria, pero con la moneda local para que la gente confiara y la utilizara respaldada en dólares. Por lo tanto, no hay una gran diferencia entre la convertibilidad que aplicamos en el 91 y la dolarización. Los que piensan que la dolarización es mejor que una convertibilidad
por ejemplo, Emilio Campo, que lo explica Sí. muy bien. Y el mismo Milei, ¿no? Milei, por supuesto, Milei es el primero que planteó Exacto. el tema, pero a nivel técnico, de entrar en los detalles, obviamente lo que ha hecho Emilio Ocampos con Nicolás Kachanowski es muy valioso. Ahora, yo conversé con Emilio Campo y en todo caso, el argumento en favor de una dolarización completa es que es más difícil de revertir. Sostienen ellos que el 2002, es decir, la especificación compulsiva que decidió Duhalde en el 2002, no se podría haber hecho si hubiera estado totalmente dolarizada la economía. Yo en ese sentido les doy la razón por lo siguiente. En una economía totalmente dolarizada, los sueldos y los ingresos de la gente también se miden en dólares. Ok, pero ¿a qué dólar? Entonces, ¿A qué dólar? ¿A cuántos pesos me cambia ese dólar? Eso no se puede decir ahora. Bueno. Pero obviamente en Ecuador, por ejemplo, cuando se dolarizó, inicialmente los salarios en dólares estaban muy atrasados, eran muy bajos, y a lo largo de un año se fueron ajustando hacia arriba, y hoy por hoy los salarios en dólares en Ecuador son mucho más altos que, por supuesto, que los de Argentina y que los de muchos otros países. Pero el tema de la eventual ventaja que podría tener la dolarización con respecto a una convertibilidad es que obviamente es mucho más difícil de eliminar o de abandonar la dolarización, por la misma razón que en Europa, por ejemplo, en Grecia, no pudieron abandonar el euro como algunos le proponían. Porque si la gente cobra en la moneda fuerte, sería totalmente impopular decirle, bueno, ahora van a cobrar con papel pintado, con una moneda que se va a desvalorizar. Esa yo creo que es la ventaja que tendría desde el punto de vista político la dolarización con respecto a la convertibilidad. La desventaja es que uno ya resigna la posibilidad de tener una moneda local que pueda eventualmente inspirar confianza y pueda dar lugar a un manejo a través de un banco central, como en muchos países del mundo. Pero en realidad, para un país como Argentina, con todos los malos antecedentes que tiene de manejo del Banco Central y de su política monetaria, no se está resignando mucho en este sentido. De todas maneras, está por otro lado la alternativa, y esa tampoco hay que descartarla, de avanzar hacia un sistema bimonetario donde por un lado se legalice el uso del dólar y por otro lado se mantenga la moneda local, el peso. Y por supuesto se implementen políticas fiscales y manejos monetarios que tiendan a estabilizar el peso con respecto al dólar y de esa forma pueda reducirse primero y después eliminarse la inflación. Eso es lo que pregonan los economistas que hablan del inflation targeting y de mantener. Eso también es algo posible, pero ahí hay una cuestión de que cómo se quiebra la inercia inflacionaria, es decir, una economía que viene con una inflación alta y cómo se hace para que de repente cambien las expectativas y realmente se logre una baja rápida de la inflación, ¿no? La teoría dice que con aumentos de la tasa de interés y con un manejo de la tasa de interés se pueden inducir expectativas de estabilización. Bueno, lamentablemente en Argentina, mientras más sube la tasa de interés, la gente más inflación espera en lugar de predecir que va a bajar la inflación. Bueno, estos son temas muy técnicos. Totalmente. Es una lástima que se estén discutiendo demasiado en los canales de televisión y no veo yo que haya suficientes reuniones entre los profesionales que están Juntos por el Cambio y los que acompañan a Milei. para realmente
llegar a una conclusión respecto de cómo debería funcionar un futuro sistema monetario.